Esa cascada que tenemos ahí está en el entorno del nacimiento del río Aller, que hoy vamos a visitar el Sigue la Corriente, les foces del río Aller, el folclore y el baile tradicional cercano al río Aller. Entorno natural, un poco también de arqueología y voy a tirar los tejos. Río Aller. Todo esto hoy en Sigue la Corriente. Es un río fronterizo entre Asturias y León que discurre paralelo a Fuentes de Invierno hasta San Isidro. El río Aller nace en el puerto de Vegarada y a su paso por esta angosta garganta provoca cascadas y torrenteras formando un paisaje natural de singular belleza. Oye, una cosa, aquí estamos justo en el nacimiento, bueno, muy cerca del nacimiento del río Aller. Así es, estamos en el puerto de Vegarada, ahora mismo vertiente asturiana. El puerto de Vegarada hace de frontera natural entre Asturias y León, entre la vertiente norte y la vertiente sur de la cordillera, que como bien sabes, pues la vertiente norte, todos los ríos, esas aguas se van al mar Cantábrico, y en la vertiente sur, la vertiente leonesa, la mayor parte de las aguas vierten al Duero, porque bueno, en la zona occidental de la cordillera vierten hacia el Sil, hacia el Miño y se van hacia Galicia, pero bueno, podríamos decir que estamos ahora mismo en la línea divisoria aguas vertientes, Cantábrico, Duero. La característica desde el punto de vista biológico... Pues la riqueza, la biodiversidad en general del puerto de Vegarada podremos considerarla uno de los puertos de montaña mejor conservados de toda la cordillera cantábrica. Por la vertiente leonesa la carretera está asfaltada, puedes llegar hasta la zona más alta del puerto de Vegarada con cualquier tipo de coche, pero el paso hacia Asturias no está asfaltado, está con una pista de zahorra, de grava, y esto ha hecho que el tránsito de un lado a otro de la cordillera por este puerto de Vegarada sea casi insignificante. Es una zona de paso tradicional, pero que al no haber sido asfaltada no está masificada y los valores naturales... ¿Se conserva mejor por eso? Exactamente. Pero ahora el tránsito, no hay tránsito ahora, pero antiguamente sí había mucho tránsito. Efectivamente. Porque Vegarada era un punto de referencia. Así es. El puerto de Vegarada siempre ha sido una zona de paso de arrieros, de camino de Santiago, el camino que se va al norte, hacia Oviedo, y bueno, y hay teorías incluso que sugieren que el puerto de Vegarada fue una de las vías de acceso de las legiones romanas hacia Asturias. Entonces, sí, así es. ¿Y la fauna y la flora de esta parte del nacimiento del río Aller? Pues en el nacimiento del río Aller, que coincide además con el nacimiento del río Curueño, que sería el hermano de la vertiente leonesa, el río del Olvido de Julio Llamazares, se va al sur y al norte se nos va el río Aller, con sus escasos 50 kilómetros, y muere en el río Lena, y allí dará lugar al río Caudal, que se nos va al Nalón y se nos va al Cantábrico. Llámalo Antonio. Me lo he empollado. y la zona podemos considerarla como un ejemplo un ejemplo magnífico de la naturaleza cantábrica. Tenemos unos hayedos en un estado de conservación magnífico en el contexto cantábrico, los hayedos de Rialler, que todavía mantienen incluso algún cantadero de urogallo ocupado. Tenemos así es, en el entorno del inmenso hayedo de Rialler todavía queda alguna zona con presencia del amenazado urogallo cantábrico. ¿Tú llegaste a ir cantando urogallo? Alguna vez, durante un periodo de estudios científicos que tuve, sí, tuve el privilegio de poder oírlo. Hay quien dice que no hay. Hay pocos. Hay muy pocos. Además, la población parece que se está dividiendo en dos zonas, la parte oriental, picos de Europa y alrededores, y la parte occidental. Y estas poblaciones, estos pocos urogallos que quedan en zonas como Aller, son claves porque son los últimos urogallos de la zona central de la cordillera. Llegado el caso, podrían servir de nexo de unión entre las dos poblaciones. Importantísimos los urogallos que quedan en estas zonas, como Aller.
Les Foces del río Aller son un imponente desfiladero creado por la erosión kárstica de las aguas del río, sobre la roca de las laderas del Pico La Panda y de la Sierra del Campanal. Luego, si te cae... Bueno, vamos a empezar bien, ¿vale? Javier Pérez. Efectivamente. Guarda del medio rural número 33/1583 FP. Medio natural, no medio rural. Medio natural, Vale, perdona. No tiene importancia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Les Foces, en el medio natural del río Aller? Pues yo empecé aquí en noviembre del año 94, o sea, va a hacer ahora, este noviembre, 20 años. Javier, ¿cuáles son las características principales de Les Foces del río Aller? Vamos a ver, se trata de un río de alta montaña, un desfiladero estrecho, el cauce es estrecho y la característica peculiar es que es en roca caliza. ¿Y la caliza da alguna característica al río, a la Hombre, flora sobre todo, no? sí, hay flora específica de roca caliza y después las aguas evidentemente son calizas. ¿Y qué flora hay en la específica de la roca caliza? Nada, en la roca caliza se puede dar cualquier tipo de flora. Mira, por ejemplo, ahí tienes un Rhanus alpina. ¿Un qué? Rhanus alpina, un arbusto que se da ahí, vamos. No tiene así tampoco una digamos que hay flora específica, pero que tampoco hay nada digno de mencionar, vamos. ¿Y al agua? El agua evidentemente le da la cal de la roca, al pasar el agua por ella la disuelve y va al río. Aguas calizas. A diferencia que, por ejemplo, la zona occidental asturiana, que es así más sílice, vamos. Tenemos el agua como liado, Sí. pero yo tengo que seguir río abajo. Muy bien, Encantado, Javier. de acuerdo. Y atéchate. El valle del río Aller. Durante casi un siglo, en los montes de este valle hubo minas de antracita y minas de carbón. La minería en el concejo de Aller empieza a explotarse a finales del siglo XIX y hoy nos encontramos en el Pozo San Fernando. El Pozo San Fernando, tal como lo vemos hoy, se construyó a partir del año 1942, pero en esta zona, a principios del siglo XIX, la Sociedad Industrial Asturiana compra el coto minero, lo que se conocía como la mina Victoria, que eran unas minas de montaña que estaban dispuestas en la ladera de la montaña en varios pisos y se accedía a ella a través de bocaminas. En el 42 es cuando la empresa decide profundizar el Pozo San Fernando mediante un castillete vertical, no tal y como lo vemos actualmente, este pozo de acero, sino que en un primer momento fue un pozo de madera. Posteriormente se sustituyó por el de acero que vemos en la actualidad. El pozo que se profundizó tenía 200 metros de profundidad, daba acceso a 4 pisos y precisamente el Pozo San Fernando tiene una gran singularidad por el entorno en el que se encuentra, que como podéis observar es un entorno, se está situado en un lugar de media montaña, rodeado de bosque y llama mucho la atención a todos los visitantes que hasta aquí se acercan. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace es cómo accedían los mineros a trabajar hasta aquí, al Pozo San Fernando, porque está un poco alejado de la población más próxima, que es Orillés, y hay unos 20 minutos de caminata hasta aquí por una senda verde que además, bueno, no tiene mucha dificultad, realmente es apta para todo tipo de públicos, familias, con niños, pero bueno, sí hay una cuesta un poco elevada que hay que superar para acceder hasta aquí al Pozo San Fernando. Pues la pregunta se resuelve, la incógnita se resuelve enseguida. Por aquí no entraban los mineros a trabajar. Este pozo es peculiar y es único en las cuencas asturianas porque es el único pozo que estaba combinado
con un plano inclinado, es decir, la caña del pozo conectaba con un plano inclinado que se denominaba socavón de San Fernando, de 1 kilómetro 800 metros aproximadamente, y no se utilizaba el castillete para extraer el mineral, el carbón, hacia la superficie como ocurre en la mayoría de los pozos mineros de Asturias, sino que se utilizaba para descender el carbón y sacarlo por el fondo del valle a través del socavón de San Fernando, que es este plano inclinado que conectaba con la caña del pozo. Y era precisamente en ese lugar, en el fondo del valle, a través del socavón de San Fernando, por donde entraban la maquinaria, los materiales, madera y los trabajadores a trabajar. Entrarían por el socavón y las 2 jaulas subirían a trabajar al lugar donde les correspondiese. Aquí en Aller también se encuentran reliquias arquitectónicas como la iglesia de San Vicente, una de las más importantes del románico. Estamos en la iglesia románica de San Vicente de Serrapio, monumento histórico-artístico. En el interior conserva la lápida fundacional del año 944 y también una ara votiva dedicada a Júpiter de época romana. Además, también conserva unos interesantes frescos en el ábside tripartito de la iglesia y unos capiteles historiados que son una maravilla. En el interior de San Vicente de Serrapio encontramos los interesantes capiteles historiados, capiteles que representan diferentes escenas como Sansón venciendo al león o una sirena de doble cola, con unas tallas muy ricas. También el ábside tripartito es de época románica, al igual que la sacristía. El ábside está compuesto por 3 capillas cubiertas con bóveda de cañón y, como podéis observar, con unos interesantísimos frescos que son posteriores y que representan diferentes escenas como la que vemos en la capilla central, donde se representan escenas de la Pasión de Cristo. En la sacristía, también de época románica, cubierta con bóveda de cañón y también con frescos decorativos que representan figuras geométricas. Posteriormente, una sala, un añadido posterior en el tiempo, del siglo XVIII, donde se encuentran una serie de lápidas dispuestas en una pared que allí se colocaron entre los años 1880 y 1886. En ese periodo, el párroco de la época, Pedro Zapico, realizó una gran restauración en la iglesia. Por un lado, retiró un retablo para reparar una grieta en la capilla central y fue entonces cuando descubrió los frescos que podemos observar hoy en día. Y por otro lado, se encontró una serie de lápidas en diferentes estancias de la iglesia y decidió colocarlas en esa pared para que ahí se conservaran. Entre ellas, la lápida fundacional del año 944 y también la ara votiva dedicada a Júpiter de época romana, uno de los aspectos más interesantes de esta iglesia. Hablando de reliquias, el Molín de Peón tuvo muchas vidas y ahora es un vivero de truchas. El Molín de Peón. Molín de Peón en el entorno del Aller, no en el río Aller. Exacto, ¿no? Exacto. Estamos en el entorno del monumento natural de las Foces del Pino, en el río Valmartín, que es un afluente del río San Isidro, que a la vez es afluente del río Aller. Valmartín, San Isidro y Aller. Exacto. Y aquí vosotros, ¿qué tinglao tenéis montado, Sabino? Bueno, permíteme la expresión, ¿eh? Sí, somos una asociación sin ánimo de lucro, nos llamamos Asociación Allerana de Pescadores El Maravallo. La asociación se fundó en 1987. Nuestra misión principal, como veréis luego, es criar alevines de trucha fario, la trucha de toda la vida, la de las pintas, para soltar al río. Somos una sociedad colaboradora del Principado de Asturias. Esto quiere decir que dependemos de las directrices del Principado y nuestra misión básica es eso. Nuestro punto de partida es Molín Peón, el Molín que tenemos Peón, a nuestras espaldas. Yo quería Molín Peón, y llego y el molín fue un antiguo molín. Exacto, hay mucha gente... ¿Cómo ya la historia del molín? Sí, desconocemos exactamente desde cuándo, pero pensamos, por todos los indicios y la gente mayor de la zona, que a finales del siglo XIX o principios del XX esto se construyó como molino y batán.
Funcionó como tal, como molino y batán, hasta 1922, en concreto el mes de octubre de 1922, donde el propietario, junto con otras 2 personas de la zona, fundaron lo que se llama, o se llamó, mejor dicho, en aquella época, la Sociedad Anónima Hidroeléctrica del Pino. ¿Y qué tiene que ver la hidroeléctrica con un molino? Pues porque aprovechando la caída del agua hicieron una mini central. Esta mini central, desde aquí salían 2 líneas de alta tensión, una de 3 kilómetros que iba al pueblo de Llanos, lo pasasteis de la que subíais, y otra a Felechosa. De la Felechosa era unos 1000 metros. Allí había un transformador y desde allí se distribuía. Estamos hablando de 1930, 30 y tantos. Habría poca... Me imagino que habría 2 bombillas en todo el pueblo, ¿no? No habría lo que hay ahora, ¿no? Me imagino que no. ¿Y después vosotros cómo os dio por recuperar el espacio? Sí, funcionó como mini central, aunque hubo un cambio de dueños en el 47 y ya funcionó hasta el 50, el 52, que se construyó la de Río Frío, a pies de San Isidro, y entonces esta ya pues quedó obsoleta. Quedó en ruinas y nosotros en 1990, averiguando quién eran los propietarios y dónde residían y demás, pues fue cuando empezamos a hacer los trámites para comprarla y la adquirimos en 1991. ¿Y qué proceso seguís a la hora de recuperar o de criar los alevines? En el mes de diciembre lo que hacemos es lo que la naturaleza hace normalmente en el medio natural, en el río, nosotros lo hacemos artificialmente. En el mes de diciembre empezamos, casi todos los años a primeros de diciembre, coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara, el desove artificial. Nosotros aquí hacemos ese desove, hacemos la fase de incubación. Bueno, más que, perdóname, Sabino, más que artificial, desove inducido, a lo mejor, ¿no? Exacto, manual, ¿no? Manual. No artificial. No es en el medio, sacar aquí los huevos de los truchos, no. No. Es manual. Nosotros el proceso lo desarrollamos aquí en las instalaciones con los reproductores machos y hembras que tenemos aquí en las instalaciones. Hacemos la fase primera, que es sacar los huevos, que fertilicen, después la incubación y al final los alevines, que ahora, más adelante, veréis dentro, es lo que tenemos en la actualidad y están pendientes de para el mes que viene, en concreto a mediados del mes que viene, soltar al río. El proceso desde el desove hasta que llega el alevín, ¿cómo oyes, Sabino? Sí, dura aproximadamente unos 2 meses, 2 meses y medio. Las truchas, la evolución es la suma de temperatura diaria que va recibiendo el huevo. O sea, no es decir a los 3 meses o a los 45 Depende días. de la temperatura. Exacto. Sumando, por ejemplo, pues 8 grados de hoy, 8 grados de mañana, 10 de pasado mañana. Cuando se consigue del orden de 400, 420 grados, es cuando el huevo eclosiona. Ahí es donde nacería el alevín. Vale, y después con ese alevín, vosotros... El alevín lo vamos criando aquí hasta que consigue, las aguas estas que veis, como comentamos anteriormente, vienen de las Foces del Pino, son aguas muy puras pero a la vez muy frías, claro. Con lo cual el desarrollo es más lento que si la temperatura del agua fuese más fuerte, o sea, más alta. Lo que pasa que nosotros, como son para soltar al río, cuanto más salvajes estén, mejor, con lo cual no nos importa el tamaño. En este caso, el tamaño sí que no importa. ¿Cuántos socios sois aquí? Estamos del orden de... Fluctuamos sobre 600, 630, eso es el orden que tenemos. ¿Todos de la zona? No, que va, al revés. Yo diría que de la zona no somos ni el 50%. Tenemos de todos, vamos, de Asturias, de puntos de fuera de Asturias, e incluso tenemos una familia americana que viene todos los años a pescar aquí también. ¿Vienen a pescar aquí? Aquí, vienen a pescar. Cuando llega el americano, ¿quién nos verá, eh? El americano que no hay falta de nada, eh. Bueno. Tira aquí, tira allí, cuidado. La verdad que en su día era más colaborador, cuando el dólar era distinto a la peseta. Ahora con el euro, pues bueno, yo creo que también hacen sus esfuerzos para venir a pescar. ¿El americano pesca a la llerana? Está aprendiendo desde que vino, incluso con algún compañero nuestro que anda por ahí pescando ahora, pues sí le gusta y está aprendiendo. Voy a buscar al compañero vuestro. ¿Cómo se llama? Pues mira, el que anda por ahí, José Luis Augusto, pescando un poco la llerana. José Luis, voy a buscarlo. Claro, vestido de pescador, claro. Estará de verde como yo. Pues sí, por ahí debe andar un poco más abajo, lo tienes. El americano va a quedar asustado cuando vea cómo aprendo yo a pescar a la llerana. Pues muy bien, Laure. Que tenga suerte y ánimo. No, esto no es suerte, esto ya es técnica. ¡Qué suerte!
Voy a ver. Adelante. ¿Cómo dijiste que se llamaba? José Luis. José Luis. Voy para allá. El río Aller es el principal río truchero de Asturias y aquí se conserva una antigua técnica de pesca con mosca seca denominada pesca a la llerana. Se utiliza una caña de unos 6 metros de longitud con una línea de 6 metros y una mosca seca. Tradicionalmente se usaban y todavía se usan paisanes, que son moscas montadas en unos hilos que no absorbían el agua con mucho pelo para que flotasen bien. Un momentín, por favor, que no tengo bote. ¿Puedes venir hasta aquí? ¿Sabes lo que es un maravallo? La asociación vuestra, Aparte, bicho, no sé. nosotros tomamos el nombre del maravallo de una larva que habita en el río, que se utiliza mucho para pescar como cebo natural y que, pues bueno, hace una especie de casa muy... Un habitáculo. Sí, un habitáculo a base de piedruques, a base de trozos pequeños de madera y vive ahí hasta que eclosiona. Después se hace un tricóptero. Tricóptero. Yo quería hablar contigo, que me dijo... Cuidado, no te pinches. No. Que me dijo Sabino de la modalidad de la técnica de pesca que se llama pesca a la llerana. Sí, pesca con mosca a la llerana. Que yo lo que gusta al americano, ¿eh? Pesca con mosca a la llerana. Este es un tipo de pesca que pues se empezó aquí en el concejo de Aller y una técnica que, bueno, normalmente se lanza la mosca a sitios donde haya aguas bastante batidas, se deja la mosca ahí, la trucha normalmente sale a coger la mosca y cuando se pesca. Utilizas una caña, pues bueno, entre 5 metros y medio, 6 metros, hay gente que utiliza más, pero normalmente se lleva la medida. Y desde el puntero de la caña hasta el final, pues se pone la misma longitud de hilo y al final se ata una mosca seca, en este caso una paisana. Esto llámase paisana. Sí, aquí en el concejo hay este tipo de mosques que se utilizan para pescar a la llerana, que son mosques pues muy peludes, con mucho jacle, mucho pluma. ¿Jacle? Sí, pluma, y es jacle y un nombre inglés, mucha pluma, para que flote bien la mosca. Y ese tipo de mosca. ¿Hacéis eso vosotros? Sí, nosotros hacemos estos mosques y aquí en la asociación solemos dar cursillos para que la gente aprenda a hacerles. Y luego esto cuando se moja la mosca, ¿secáisla o...? Sí, esta mosca hay que... Ya te digo, hay flotabilizantes en las tiendas que se venden ahora, pero antiguamente hacía así un flotabilizante que era a partes iguales gasolina, parafina y vaselina. Se metía la mosca, se daba un poco así... Y flotaba. Y a flotar para que pescara bien. Bueno, pues nada, déjate pescar, no te molesto más, que a mí todavía me queda mucho río que ver. José Luis, gracias. De nada. Voy a quedarme aquí un ratín viendo para el río. ¡Ah, mira! Mira los paisanes. De todos los colores. Todos Más colores, claros, más oscuros, dependiendo un poco cuando llegue la temporada de pesca. pero de la misma talla. Sí, de la misma talla, sí. A ver si les acabes hoy. No creo. Sería buen No síntoma. creo. Bueno, gracias. Venga, quédame aquí un ratín a ver el Hasta río, luego. anda. Hasta luego, José Luis, gracias. En todos los ríos asturianos encontramos vestigios del pasado. En el río Aller se descubrió un conjunto arqueológico que se denomina La Carissa, una vía romana con una serie de castros estratégicamente situados por donde entraron las tropas romanas. La zona arqueológica de La Carissa implica una serie de yacimientos bastante complejos que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. Bueno, ya teníamos referencias bastante antiguas, pero ha sido desde apenas una década o algo más que el equipo de Jorge Camino Mayor comenzó sus investigaciones en todo lo que es el entorno y se comenzó por el Monte Curriechos, que es posiblemente el yacimiento estrella de toda la zona arqueológica, pero avanzando el tiempo, pues se descubrió un segundo campamento hace apenas 3 o 4 años, en el que estamos ahora mismo interviniendo, realizando campañas de excavación estivales y a la par hay una infraestructura viaria que procede desde la zona de León y alcanza Gijón
bueno, conocido por todo el mundo como la Vía de la Carissa, y que hemos tenido la suerte de que hace apenas unos meses, en el mes de mayo, se comenzó la incoación como bien de interés cultural de la vía, y en la actualidad, bueno, estamos realizando una serie de estudios para poderla señalizar y que la gente pueda hacer recorridos senderistas todo a lo largo de la calzada romana, que bueno, resulta bastante interesante. La señalización es bastante completa, porque se puede en la zona de alta montaña, tanto en el concejo de Aller como en el de Lena, la manera más fácil de acceder es desde Villamanín, desde la zona de León, Pendilla, y ya se accede a la Vía Carissa. Está señalizada con pequeños hitos de manera bastante continuada, y bueno, es realmente sencillo seguirla. ¿Qué se ve? Pues se ve una calzada romana. No tiene especial relevancia frente a otras mucho más llamativas, porque casi todo el mundo cree que las calzadas romanas están empedradas y son muy llamativas, tienen miliarios y demás, y aquí estamos hablando de una infraestructura de lo más compleja, pero son lo que en latín se conoce como vías terrenae. Son una serie de capas, por llamarlo de alguna manera, rudus núcleos y demás, un preparado, crean abancalamientos y plataformas, y por encima se prepara una superficie de tránsito con unos anchos determinados y unos márgenes por donde, bueno, es absolutamente necesario para cualquier elemento castrense, me refiero a los legionarios romanos, a la hora del acceso, crear este tipo de vías. Los yacimientos de la Carissa, tanto el de Yagüezos como el de Curriocho, son bastante significativos, porque hicieron uso de sus propios recursos hídricos, abasteciéndose de agua de manantiales localizados en la propia zona del yacimiento, y de hecho se crearon una serie de defensas específicas para proteger esos manantiales frente a posibles ataques de las tribus astures. Otra manera de mantener vivo el pasado y las tradiciones es conservar los bailes típicos de la zona y el folclore. Bueno, Cristina, así que aquí en Cabaña Quinta, pegadinos al río Aller, tenéis un grupo de baile. Un grupo de baile, sí, que se llama Les Ayalgues de Aller. Les Ayalgues de Aller. Sí. ¿El nombre de Les Ayalgues de dónde es? Pues cuando formamos el grupo queríamos tener algo tradicional, que el grupo se llamara de una manera tradicional, y buscando en internet encontramos el significado de lo que eran Les Ayalgues. Pasa suave, que esto mueve mucho, jefe. Encontramos eso, el significado de lo que eran Les Ayalgues, y nos gustó. ¿Y cuál es el significado de Les Ayalgues? Pues Les Ayalgues eran como los antiguos sianes que guardaban los tesoros que había ocultos, y como nosotros en el grupo tenemos muchísimos niños, y los niños para nosotros son nuestro tesoro, pues de ahí viene el nombre de Les Ayalgues de Aller. Y entonces quisisteis hacer el grupo, ¿y qué os juntasteis? ¿Madres? Primordialmente éramos madres de niños que eran pequeñinos, en aquella época tenían 3, 4 y 5 años, sí. Y fueron ellos los que empezaron el grupo, esos niños. Y como los niños fueron aumentando y aumentando, las madres decidimos que también íbamos a bailar con ellos. Y bueno, y el grupo creció. En el 2006 nos hicimos ya como grupo de baile. Primero era una actividad del colegio, una actividad extraescolar, y en el 2006 empezamos como grupo de baile. Y bueno, hasta el día de hoy somos 55 o 56 personas. ¿Padres igual menos? Padres menos. Padres tenemos uno que es el que nos toca la gaita, el gaitero, otro que nos toca el tambor, que es el tamboritero del grupo, y un bailante. ¿En Cabaña Quinta o en Cabana, como dice? Cabana Quinta. Cabana Quinta. Además del baile y tal, en el río los guajes bañábense, aunque tú no oyes de aquí, pero cuando viniste para aquí, ¿ibais al río? Sí, yo cuando vine aquí hace 19 años, mi nena era muy pequeña, tenía 3 añiños. ¿Cómo se llama la nena? La mayor Nuria, la pequeña Ayla. Y sí, las llevábamos allí, donde está aquel otro puente, que es allá arriba. Sí, que es el puente de la carretera nueva que hicieron. Antes ahí había un puente que cruzaba para Rozá y había una peña y un pozo, y los críos saltaban de la peña, tirábanse allí de cabeza y bueno, pasaban lo pipa, íbamos allí con ellos. Apetecíame a mí a lo mejor probar un poco de baile.
Pues mira, ahí abajo está nuestra compañera Ana, que ella es la profesora. ¿Aquella de Colorado? Aquella de Colorado. Aquella va a enseñarte unos pasinos, ya verás. ¡Ana! ¡Voy para allá a bailar! A ver si me enseña. Sí, hombre, claro No que te llegue capaz, enseña. que no llegue capaz. Que sí, hombre, que sí, que pudo con nosotros. ¡Va corriendo! Ana, que me dijo Cristina que tú y es la profesora de baile del grupo que tienen En Cabaña Quinta. aquí. Sí, soy Cabaña la Quinta. profesora. ¿Y desde cuándo? ¿Desde Pues, el principio? Llevamos la actividad desde el año 2002. ¿Y tú ya empezaste con ellos? Yo llevo bailando desde que tenía 3 años. ¿Quién te enseñó? A mi Javi, el de Bo. Javi el de Bo. También a bailar en el grupo que había en Bo, Requeshu. Y desde entonces aquí sigo. Ahora estoy en Cabaña Quinta, en Moreda, en varios grupos. Y hay una cosa, o sea que ella es bailarina profesional. Soy bailarina de hobby. Profesionalmente dedico-me a 3 cosas. ¿Para qué cosas? Pues en tiempo de invierno estoy trabajando en Fuentes de Invierno. Allí estoy en la oficina de Fuentes. Fuentes de Invierno tiene mucha vinculación con el río Aller, Un poco. porque parte del agua que baja aquí Bien de allá sale arriba. de allí. Sí. Y allí que es, que ya, Y el afluente del Aller, y el río Braña. Río Braña. Había que ir hasta allí, aunque para agua no sé si hará falta ir hasta allí, porque agua ya hay bastante. El agua y el aliado sigue la corriente, porque sin agua ni ríos ni nada. Y ahora vamos a probar para bailar. A ver, Vale, bien. ¿quieres ponerte a Voy a bailar? estirar, sí. Venga. Imagínate que yo llego al grupo y digo, hola Ana, ¿qué tal? Soy Laude, de Sigue la Corriente, y quería aprender a bailar algo. Pues, un poquitín. Pues lo primero que entamamos siempre es por el picao, que es el paso Picao. base. El picao, menudillo, de diferentes maneras se puede llamar. Bien. Y son, por el picao de Jota, 3 pasos. 3 pasos. 3 movimientos de pie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Intentando un poco cruzar el pie en el segundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se sale en el 4. Bueno, 1. 3. Mira. 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso. ¿Y eso de hacer así? Y hay que ponerse de punteres, ¿eh? Fundamental. Para bailar bien hay que bailar de puntera. Y no hay baile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y brazos arriba. ¿Y eso de hacer así? Esos son los embotados. Ti, tiriri, ti, tiriri. Gracias, Ana. Cansa, ¿eh? Un poco. Gracias. De nada. ¿Y eso que no fumo? Llegamos a Santibáñez de la Fuente, parada obligatoria por su mirador al río, su iglesia románica de San Juan y su texu, el texu de Santibáñez. Vengo reventado, Kiko. Reventado. El gran Kiko Veiga, historiador del Concello de Aller. Vengo reventado, estuve bailando. Anda, qué cacho. Con una chavala de Bo ¿Eh? muy interesante. Entonces normal que estés si bailaste mucho, normal que vengas a reventar. Tenía que haber tirado ahí los tejos. Eso tira los tejos que Yeti, ¿no? Kiko, perdón. A ver, según cuentan por ahí, los celtas hablaban de una tradición celta que las mujeres tiraban a los hombres, tiraban lo que es la semilla, la parte que a su vez y en la parte venenosa, de una parte venenosa del árbol, los tiraban y entonces ahí quedó lo de tirar los tejos, que en principio suena a otra cosa, o el origen podía ser que no sé, que tiraban cachos de tejas, del tejado, pero son las semillas. La semilla del texo. Del texo. Pero, ¿y cómo venenosa? No, hombre, el fruto de los tejos, la parte carnosa, que ya así como rojiza, sí, es ahí comestible, pero lo que es la semilla es muy tóxica, muy venenosa. Igual que las hojas también son venenosas. ¿Y eso era lo que echaban todos los romanos a la...? Bueno, no los romanos, la población anterior, no romanos, los astures, para decirlo de alguna manera. ¿Los astures? Sí, utilizaban en la flecha como sí, dicen también, envenenaban la flecha.
¿El techo de aquí de Santibáñez, de la fuente? Bueno, el techo de Santibáñez, que más o menos se calcula que puede tener entre 400 y 500 años. ¿Qué es? Este que estamos aquí. El que estamos aquí, bueno, pues está declarado como monumento natural. Es un tejo de los que en ayer el más singular de todos. Está declarado monumento natural en el año 95. Un poco después de la aprobación del PORNA, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias, y eso sirvió, bueno, pues para poner más en valor el árbol y proteger el árbol, porque el árbol en su momento pasó sus dificultades sanitarias, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que se solventó. Pero por cosas de él, ¿no? Sí, bueno, y un poco también por la intervención humana. En su momento, cuando la primera rehabilitación de la iglesia en los años 80, pues el árbol hizo de contrapolea a las obras del tejado. Ay, amigo. Y bueno, estos árboles son muy sensibles. Son sensibles, Son muy sensibles, muy viejos, claro. Y en tratar una plaga que tenía está afectado por un bicho que se llama la araña roja, y se solventó. Luego también, tomando como base el decreto de declaración como monumento, hicimos mucho hincapié en que no se clavaran carteles en el árbol. O sea, ni chinchetes, ni puntes, ni clavos, nada, porque eso al árbol afecta muchísimo al árbol, y el árbol transmite enfermedades. Incluso Sanidad Vegetal del Principado de Asturias me llegaron a comentar que en esta zona de aquí unas cáscaras simples de naranja podían llegar, los hongos que acaban creando, podían llegar a afectar al árbol. Por eso Y luego hay otra cosa que muchos, voy a confesártelo, profesamos y a veces hacemos lo que abrazarse al techo. Bueno, eso supuestamente hay gente que lo hace buscando la transmisión de la energía de los ancestros, pero bueno, la verdad es al techo no y el problema, como te digo, hay que hablar cualquier tipo de metal en él, sea grapas, clavos o chinchetes, el acceso rodar encima de él. Y estar vinculado en esta zona aquí, donde la iglesia de San Juan del Río Mira, sí, bueno, los techos así que aparecen solos, porque en Asturias parece ser que hay tres zonas en Asturias donde abundan los tejos, vamos a llamar como formando un bosquete, no bosque, que son están en el Sueve, en el Aramo y en Muniellos. Luego aparecen árboles vinculados a iglesias, cementerios. En este caso aparece vinculado aquí a la iglesia de Santibáñez. En la iglesia que conozco yo bien porque tengo el terreno allí, en la iglesia de la parroquia de San Sebastián de Morcín hay un techo. Sí, pues aquí en Aller hay 18 parroquias, bueno, vamos a descontar Caborana, que es de mediados del siglo XX, tienen techos, hay techos que yo me acuerdo ahora, bueno, Esti, Vega, Murias y Conforcos, que yo me acuerdo que hay techos relativamente antiguos, el más importante y más grande y más que está aquí. Yo antes de marchar, lo de tirar los tejos, nada, voy a abrazarlo. Bueno, eso no será dañino, ¿eh? No, en principio no. A ver si la araña roja. La araña roja. Nada. No hay araña roja ya. No dejes solo, ¿eh? Arañas rojas ya no hay. Araña roja ya no hay. Ahí. El techo de Santibáñez de la Fuente mide actualmente 5 metros de altura y 3,33 metros de circunferencia. En el descenso por el río Aller encontramos en Soto los vestigios de lo que fue una fortaleza edificada en el siglo XII. Aunque está en ruinas, se conserva la mayoría de la muralla, parte de una gran torre cuadrangular y la puerta de entrada. Llegamos a Moreda y allí, frente al río, tiene su sede la Sociedad Humanitarios de San Martín, que nace a principios del pasado siglo, en 1905, con la intención de poner fin a los desencuentros entre los ganaderos del concejo de Aller y del concejo de Lena, por el uso y aprovechamiento de los pastos en las zonas limítrofes. ¿Cómo te metiste en este lío de ser presidenta de la asociación de San Martín? Hombre, eso fue ya desde darse con ello. Yo creo que ya es cuestión de cuño de Argerano, bueno, y de Moreda sobre todo.
Y es de Moreda, ¿eh? Soy de Moreda, se nota. ¿De qué barrio? Del barrio de San Isidro. Ahí, bueno, al lado del río, ¿eh? Al lado del río, sí, que cuando había rías grandes... ¿Llegaba a casa? Llegaba hasta casa. ¿Y cuando no cruzabais la vía y el río? Pues sí, pues sí. ¿Llegaste a bañarte en el río en el año? Mucho. Y ahí enseñé a muchos sobrinos míos a nadar. En el pozo que había un poquitín más abajo de aquí. A muchos, porque entonces los paisanos del pueblo hacíamos un pozo guapo y retenían el agua con los regodones. Entonces por el verano íbamos para ahí a tomar el sol y a bañarnos y pasar la tarde, que era muy guapo. Y una pena que ahora esos riberes ya no te dejen por el medio ambiente o por no sé qué narices, pero no te dejan. ¿Ibais de guajes? Y luego de chavalucos también. Y de chavalucos. Yo creo, tú date cuenta que aquí no existe ni piscina todavía. ¿Eh? No existe ni una piscina todavía. No. No, ahora hay una al aire libre, pero de otra manera pero no. Cuando ibas de chavalucos había... Había feeling, claro, había de todo. En los ríos era propicio para todo. Era cuando los parejes empezaban a gustarse, los mocinos iban por un lado con la pandilla de ellos y los mocines iban con allí, hace doble tirabuzón y luego aquellos barrigazos. Claro, todo eso. Pero era muy guapo, ¿eh? Había mucha convivencia tanto entre los nenos pequeños como luego entre la juventud y la gente mayor, porque había más unión de otra manera, más convivencia. Más calle a lo mejor, ¿eh? Más comunidad. La comunidad se fue perdiendo hoy en día. Esa forma de vivir, de que había de todo en el pueblo, pues eso desapareció. Hay que reconocer una cosa, que bueno, la vía pues nos lleva a las capitales, ¿no? Claro. Aquí vivíamos cuando era la minería en su pleno auge, que el río bajaba negro y íbamos para casa a bañarnos realmente porque íbamos negros del carbón que bajaba. En aquel entonces, tú date cuenta que vivíamos aquí solamente entre Moreda y Caborana más de 17.000 habitantes. Y hoy día no los tiene ni el concejo. Hoy llegamos a unos 12.000 y poco en todo el concejo. ¿Moreda y Caborana en el río coincidíais? No, ¿eh? Sí. A ver, hay un mito de la rivalidad. De la rivalidad. Pero, de Moreda a Caborana. Claro. Pero cuéntate una anécdota lo que hacían los chavales en aquel entonces. Sí, quedaban en Sotiello, que era en la frontera entre Moreda y Caborana, donde está ahora la gasolinera. Sí. Y había el pueblo de Sotiello. Y ahí quedaban, a tal hora mañana venimos a pelearnos. Entonces tiraban unas cuantas piedras, pegaban unos cuantos puñetazos hasta mañana. Mañana a tal hora volvemos, ¿eh? Pues así era una forma, bueno, pues que tenía la gente también de... Pero no había malsano, no era malsano la convivencia esa, pero sí que había esa forma de actuar. ¿Tienes buen recuerdo? Porque ilumínate la cara y todo cuando hables de eso, ¿eh? A ver, a mí hablar de Moreda para mí es algo muy, muy especial, lo siento muy dentro, o sea, soy de Moreda de toda la vida y para mí es me siento muy orgullosa del pueblo donde nací, o sea, eso lo digo y creo que lo ejerzo, ¿no? ¿Y cuál es el origen de la fiesta de los humanitarios, Esperanza? La fiesta nació como celebración de lo que ellos hacían durante todo el año. No olvidemos que el nombre de humanitarios nos lo dieron la propia gente del pueblo, por las labores que se hacían. Cuando hubo la peste, nadie quería acercarse a la gente y ellos iban a atenderlos e incluso eran los que enterraban a los muertos. La fiesta nació en esa comida de convivencia y de dar a los vecinos pues menos favorecidos pues un día de alegría. ¿También sois ONG? Bueno, a mí no me gusta mucho la definición, pero sí que somos hoy día de las características que se denominan así, la primera que existe en el mundo. Solidarios. Solidarios. Solidaridad y tradición son nuestras dos siglas de imagen ante el mundo, ¿no? O sea, ante los demás. De hecho, son las que llevamos por señas de identidad. La solidaridad porque aún seguimos con ello, o sea, no somos una asociación al uso, ahora mismo estamos atendiendo a 54 familias, algunas veces alguno más, con hijos en una situación muy lamentable, tristemente lamentable. Y seguimos pues bueno con nuestras tradiciones. No hay que olvidar una cosa, que la misa a la gaita concretamente con los cantos gregorianos y en latín antiguo se mantuvieron siempre, pero siempre, incluso en la época más difícil, porque durante la guerra vivió un poco no escondida, porque la labor la tenían que hacer más disimuladamente, aunque les permitían venir aquí abajo, están unos cuarteles donde estaban los presos y se les permitía venir a
ayudarles y hablar con ellos. Y la misa se seguía manteniendo ahí un poco, pero ya en los años después de que terminó la guerra, entonces volvió a resurgir, pues de la misma forma que al principio, de una forma muy callada, porque se hicieron siempre las labores muy callaes, y entonces, pues bueno, de ahí que era todo, pues bueno, sin que se enterara el vecino de a quién estabas ayudando. Y como tenéis tanta actividad y tan social y tan humanitaria, tenéis una sede que no podía estar en otro sitio que no fuese mirando ahí al río que está ahí al lado. Ahí al lado. Si bajas un poquillín, tieneslo ahí al lado. Y ahí era donde yo te decía, ahí había un pozo bastante peligroso, porque ahí estaba otra mina y demás, y había un pozo bastante peligroso. De hecho, en alguna ocasión gente lo pasó mal. Pero esa era un río que realmente merecía la pena para esos días de estío, de verano, que no podías ir a una playa, que era impensable siquiera, ¿no? Entonces sí, está puramente ahí. El río, los humanitarios y la mina que acabas de nombrar. Esta vagoneta. Esta vagoneta, eso ya es otra de las señas de identidad de este pueblo de Moreda, ¿no? O sea, la minería, que tristemente ya vemos por dónde va. Y ese recuerdo nos queda porque cuando nos nombraron pueblo ejemplar, en esta casa también, después del acto público con los príncipes, pues bueno, fueron recibidos aquí. Y ahí pues firmaron ellos y nos dejaron su impronta ahí bien marcada de que habían estado aquí. ¿Y de dónde vino la vagoneta? Pues del Pozo San Antonio, el más guapo y el más profundo que hay. Ya en la zona llegando a Ujo, donde desemboca el río protagonista del día de hoy, el río Aller, está Bustiello, un poblado de la época de la industrialización con mucha historia, tanta que dio hasta para un libro. A ver, que no. ¡Uy! ¡Laude! ¡Hola! Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos, bien. Casi voy abajo. Vienes del río, ¿no? Vengo del río, que está muy guapo, ¿eh? Sí, está clarín, no se parece al río de la infancia, que era mucho más negro. El río estaba negro, pero tú vienes aquí a hablar de tu libro, ¿eh? Sí, mira como un umbral. Estás contenta, ¿eh? Estoy muy contenta, sí. Radiante, ¿eh? Sí, es imposible estar de otra manera. La verdad es que las cosas están yendo muy bien y la gente está respondiendo de una forma que yo casi ni me esperaba ni me pensaba. Dejar las cosas en sus días. Eso es. ¿Y de qué trata el libro? A ver, pues cuenta la historia... No digas cómo acaba, ¿eh? No, que va, es imposible, no se puede contar cómo acaba. Cuenta la historia de una búsqueda que se emprende desde el momento presente hacia el pasado y tiene mucho que ver el sitio donde estamos. Cuenta la historia de una periodista que busca los restos, el cadáver de su abuelo muerto durante la Guerra Civil y a la vez ella indaga en su historia familiar. Y su historia familiar, la historia de su familia, empieza... ¿En esta casa? En esta casa. Naturalmente es todo ficción, quiero aclararlo, ¿no? Pero digamos que la casa es la casa de Pomar y ahí empieza la historia. La casa de Pomar familia. en Bustiello. En Bustiello, sí. ¿Por qué elegiste esta casa? Bueno, pues porque forma parte de mi paisaje. Yo soy de aquí, yo soy de Reballines, o sea, de esto es Santa Cruz, todo es Santa Cruz, Bustiello, Reballines. Yo soy de Reballines y este es el escenario de mi infancia realmente. Entonces, no solo porque por esa parte afectiva mía y familiar y próxima de lo que tiene que ver con mi vida, aunque no sea autobiográfico, ya te lo digo porque me lo vas a preguntar después y ya te digo que no tiene nada que ver con mi biografía, pero sí que tiene que ver con eso y tiene que ver con la fascinación que esta casa ejerció en mí desde que yo era muy pequeña. Tú ya eres fan de la casa. Sí, sí, no, es que siempre me gustó fantasear acerca de cómo podía ser la vida de quienes habían vivido en esta casa. Y ¿Por qué? ¿Pero por qué esa atracción hacia la casa? Ya sabes que todo lo que nos pasa tiene que ver con la infancia, ¿no? Con las cosas que nos ocurre cuando somos muy pequeños. Yo cuando era muy pequeña pasaba por ahí por la carretera, esa carretera... Por la carretera antigua de... Exactamente. De Valdefarrucos, digamos, sí, que va a Valdefarrucos. Pasaba un día con mi madre y le pregunté, yo era muy pequeña, tenía como 5 años o así, y le pregunté por esta casa que veía desde allí, ¿no? Y mi madre me dijo, pues mira, en esa casa vivían las señoritas de Pomar. Y dice, y era una casa, fíjate, en esa casa había una sala de billar y había una biblioteca y tal. Y chico, la sala de billar me daba igual, ¿no? Pero, porque a mí bastante más me daba. Pero
el hecho de pensar que en esta casa había una biblioteca, a mí que los libros era lo que más me gustaba del mundo, aunque era muy, muy pequeña, me fascinó absolutamente. Entonces, yo creo que desde entonces he estado tratando de fantasear y de imaginarme lo que había en esta casa, ¿no? Y lo que había podido suceder. ¿Llegaste a entrar en la casa alguna vez? No. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque bueno, aquí vivía otra gente, ¿no? Ya que no tenía nada que ver con la familia, que tampoco tiene nada que ver, porque esto ya te digo que es todo ficción, ¿no? Pero digamos que la historia que se cuenta aquí referida a la casa tiene que ver con el director de la sociedad Ullera, que estuvo aquí, porque aquí todas las minas pertenecían al Marqués de Comillas. Entonces el director de la sociedad Ullera vivía en esta casa a principios del siglo XX y tenía una familia, unos hijos y demás. Y luego, bueno, aquí ya vivía una gente que no tenía nada que ver con eso, ni nada de nada. O sea, que no te pica tanto la curiosidad como para volver a entrar. Hombre, me sigue picando la curiosidad. Yo creo que un día entraré en esa casa. Pero de todas formas me gusta imaginar. Mira, acabo de abrir la página 289 y dice: lo he vuelto a hacer. ¿Has vuelto a hacer por qué? Le preguntó Jimena en una de aquellas sesiones del Savoy que ya empezaban a ser habituales después de la cena mensual de las guerrilleras. Y contesta: ya sabes, montármelo con Asier. Tócate las narices, es que vas a coger una Estoy cosa inventado, que no tiene nada que ver. No, fue al azar, como la que canta Serrat. Sí, pero mira, en cualquier otra página que hubiéramos abierto seguro que salían cosas que tuvieran que ver con todo con lo que es Bustiello, con lo que es aquí el poblado de Bustiello, que por otra parte siempre han tenido en su punto de mira. Sí, esta es una carta que escribe el protagonista mi muy estimado señor marqués, digno de mi más alta consideración, ¿no? al marqués de Comillas. Así tenían que tratarme a mí. Antes de terminar e ir yo al final del río, a los escritores no os gusta que os pregunten cuando tenéis un libro reciente, pero ¿de qué va a tratar el siguiente? Bueno, pues es que el siguiente tiene algo que ver con aunque este escenario ya va a aparecer muy, muy poquito, pero digamos que la historia, la época en la que transcurre y algunos de los personajes tienen que ver con este libro. O sea que teóricamente, y bueno, y en la práctica también, se trata de una trilogía. Y este pues es el primero. Una trilogía, ¿no? Ahora voy a ponerme yo literario. Que en la desembocadura del río Aller, con Laura Castañón, empiece el manantial de su obra literaria. ¡Hala! ¿Qué te pareció? Muy bien. Bueno, pero toma, estupendo. guapa. Pues muchísimas gracias. A ti. Yo sigo para el río, ¿eh? Vale, muy bien. Me alegro de conocerte. Igualmente. Y mucho éxito. Igualmente. Hasta luego, cielo. Esta chavala ahí es lista, ¿eh? Confluencia de ríos. Aquí el Aller se junta con otro para desembocar en un tercero. Aquí, cerquina de Ujo, el Aller se junta con el Lena formando el caudal que lle afluente del Nalón por la izquierda. Pero del Nalón hoy no quiero hablar, que ya hablaremos otro día. Sigue la corriente.